general, sino porque de esta definición surge todo lo que vamos a conversar juntos en el resto del workshop. Para mí la inteligencia es la habilidad que tiene una persona para hacer distinciones. Eso es lo primero, ¿no? Porque hablamos mucho de inteligencia, pero tenemos pocas definiciones de inteligencia. Es más, yo los desafío a que ustedes digan, bueno, para vos, ¿qué es la inteligencia? Y creo que los meto en un brete, porque no hay tantas definiciones de inteligencia. Todos creemos saber lo que es. Bueno, yo voy a intentar definirla ahora. He intentado definirla y lo comparto. La inteligencia es la habilidad que tiene una persona para distinguir. ¿Qué quiere decir distinguir? Bueno, ustedes para comunicarse conmigo hoy tuvieron que tener varias distinciones. Seguramente se sentaron frente a un ordenador, una computadora, o frente a un iPad, o frente a un iPhone, o frente a una tablet cualquiera, o con un teléfono smartphone, o lo que fuere, y tuvieron que hacer ciertos comandos, utilizar ciertos comandos. Y ustedes distinguieron esos comandos de otros comandos que también tiene el ordenador, la tablet, el teléfono. Tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, ustedes eligieron uno, se comunicaron con ese, apretaron o tocaron los botones que corresponde, porque pudieron distinguirlos. Si ustedes no pudieran distinguirlos, si ustedes no pudieran distinguir uno de otro, una letra de otra, un comando de otro, no se hubieran podido comunicar. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Esas son distinciones. Uno va manejando un auto y hace distinciones. Distingue el volante de la perilla de la ventanilla, porque si no chocaría. Apenas se sienta, necesita uno distinguir el volante. Ahora empiezan a complicarnos, ¿no? Los automotores, porque algunos empiezan a venir sin volante, ¿no? Los autos autónomos. Entonces, va a haber que aprender otra vez, habrá que distinguir, bueno, este es un auto autónomo y también lo distingo. Y así. De hacer distinciones. La capacidad de hacer distinciones es una capacidad, es el primer rasgo de la inteligencia. Esa capacidad de hacer distinciones radica básicamente en nuestra mente. ¿Por qué radica en nuestra mente? Porque está inspirada en nuestro lenguaje. Nosotros podemos distinguir aquello que podemos nombrar. Y aquello que no podemos nombrar no lo podemos distinguir. No lo podemos ver. No es que hablamos de lo que vemos, sino que solo podemos ver el mundo que somos capaces de nombrar. Por lo tanto, la inteligencia, que es resultado de esa capacidad reflexiva, es una habilidad inspirada en esa capacidad reflexiva, empieza por poder hacer esas distinciones. Esas distinciones están en nuestra mente, que no es otra cosa, nuestra mente, que el conjunto de conversaciones que anidan en que nosotros llevamos adelante con los otros y con nosotros mismos. Eso constituye nuestra mente, y nuestra mente está constituida por el lenguaje que somos capaces de manejar. A un lenguaje más amplio, mayores sean las distinciones que somos capaces de realizar. Eso es bastante claro en las profesiones, ¿no? Un plomero hace distinciones en mi casa que yo no soy capaz de hacer. El plomero distingue el cuerito de la canilla, yo apenas distingo la canilla. Así que me doy cuenta que pierde agua. Ahora, no sé cómo cambiar un cuerito porque ni siquiera puedo ver el cuerito en primer lugar. El plomero ve el cuerito. El médico distingue cosas en mi organismo que yo no soy capaz de distinguir. Sé que me duelen, pero no soy capaz de distinguir. El contador distingue cosas en el balance de una compañía que yo no puedo distinguir. Los economistas distinguimos cosas en el balance del Banco Central que otra persona no puede distinguir, y así. ¿Se entiende el concepto de distinción, verdad? Entonces, primer rasgo de la economía, de la inteligencia: la capacidad, la habilidad de hacer distinciones. Y fíjense que digo la habilidad, no el don. La habilidad no es otra cosa que la competencia que adquiero a partir del estudio, la perseverancia y la práctica. Lo mismo que patear una pelota de fútbol correctamente, o lo mismo que hacer el smash en el tenis. Lo mismo, no hay ninguna diferencia. El revés en el tenis se puede mejorar. El swing de golf se puede mejorar. Cómo patear una pelota se puede mejorar. Cómo aprender contabilidad se puede mejorar. Cómo pensar se puede mejorar. Por lo tanto, la habilidad de la inteligencia se puede mejorar. Entonces, la habilidad de hacer distinciones. Y
porque la cosa sigue, poner esas distinciones al servicio de la obtención de objetivos o logros autoimpuestos. Esta parte es muy importante. La inteligencia humana es la que nos hace inventar los logros que luego vamos a perseguir, algunos de ellos toda la vida. Es nuestra capacidad de inventarnos esos objetivos. Los objetivos nunca están impuestos por otra persona. Nunca. Aun cuando nosotros creamos que los objetivos están impuestos por nuestros jefes, están impuestos por ciertas autoridades. No, nosotros nos apropiamos de los objetivos. Trabajamos en una compañía, por ejemplo, y alguien dice, bueno, me pusieron tal objetivo para este año. Me pusieron tal objetivo. En todo caso, me dijeron, mira, si vos querés seguir trabajando en esta compañía, tenés que cumplir con ciertos objetivos. Y vos elegís seguir trabajando y apropiarte de los objetivos o no. Y si no te apropias de los objetivos, no lo vas a cumplir. Si no lo vas a cumplir, probablemente no trabajes más en la compañía. Yo no sé lo que va a pasar. Pero cuando vos, todos los logros que perseguimos son autoimpuestos. Esto es un rasgo muy importante. ¿Por qué? Porque esto es algo la inteligencia artificial por lo menos todavía no hace. Entonces, ahí empezamos a tener alguna distinción. La inteligencia artificial hace distinciones, sí, e inclusive las hace más rápido que los seres humanos. Ahora, ¿puede poner esas distinciones al servicio de la obtención de logros autoimpuestos? En mi opinión, no. Pero los seres humanos sí. O sea, ahí tenemos un rasgo a explotar. ¿Cómo inventamos esos logros? Ustedes saben que es muy divertido cuando yo trabajo en las empresas. Muchas veces me toca conversar con los grandes gerentes y digo, bueno, decime cuál es tu trabajo. El 99% de los gerentes me dice, y yo me paso todo el tiempo solucionando problemas. Y quienes son gerentes o dueños de una compañía o de una pyme, dicen, sí, la verdad, yo me paso todo el tiempo solucionando problemas. Y yo digo, no, vos te pasás todo el tiempo inventando problemas, en primer lugar. El arte de gerenciar, el arte del management, es inventar problemas, que luego buscarás la solución. Pero te inventás los problemas. Los problemas no existen, no existen como tal. No hay problemas andando por la calle y de repente, uy, me tocó un problema, me picó un problema, como me pica un mosquito. No hay. Los problemas son el resultado de anhelos, sueños, necesidades, falencias, que yo articulo de una manera determinada y lo convierto en un problema o en un desafío. Entonces, el arte de inventar desafíos. ¿Y cómo es ese arte de inventar desafíos? Esos son los logros autoimpuestos de los que me refiero cuando digo que ese es un rasgo de la inteligencia. Entonces, repito, la inteligencia es la habilidad que tiene una persona de hacer distinciones, poner esas distinciones al servicio de la obtención de logros autoimpuestos, y acá viene la parte decisiva, coma. ¿Y por qué coma? Porque hasta aquí lo que les estoy dando es la definición de astucia, no es la definición de inteligencia. Una persona astuta hace distinciones, tiene anhelos, tiene objetivos, y pone esas distinciones al servicio de la obtención de esos logros, a como dé lugar. El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. El cueste lo que cueste. Es un misterio insondable. ¿Qué quiere decir cueste lo que cueste? Que si el arquero contrario está atajando muy bien, voy y le meto un tiro. Porque así lo cambian y ponen otro más. E iré matando hasta que tengan que poner al arquero suplente de la 9ª división, que como es chiquitito, le tiro otra pelota por arriba. O sea, ¿qué quiere decir cueste lo que cueste? Entonces, cuando digo coma, es la habilidad que tiene una persona para hacer distinciones, poner esas distinciones al servicio de la obtención de logros impuestos, coma, respetando los valores que ha elegido en su vida como vía de acción. Es decir, la inteligencia, la verdadera inteligencia humana, no acepta atajos. No acepta atajos. Yo no puedo resolver un desafío si soy inteligente, de verdad inteligente, sin que me importen los valores que guían mis acciones. Por eso el desafío de la inteligencia es un desafío tan grande, tan enorme, porque la tentación
de tomar atajos está presente en todas las profesiones, en todos los momentos de nuestra vida. Ah, si yo lo hubiera hecho de tal manera, si yo hubiera mentido acá, si yo hubiera traicionado, si yo me hubiera apropiado de lo que no es mío, hubiera obtenido el resultado que perseguía. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, la persona inteligente se autolimita. La persona inteligente tiene escrúpulos. Los romanos, ¿saben dónde viene la palabra escrúpulo? Escrúpulo es la piedra. ¿Se acuerdan que los romanos, los antiguos romanos, andaban en sandalias? Todavía no había estado el señor, qué sé yo, no me acuerdo, el Gomón se llamaban los zapatos, ¿no? O no sé cómo, no, el señor, o la suela Febo, no, los tipos andaban en una especie de sandalia, y las calles de Roma no estaban asfaltadas, sino que tenían piedritas. Entonces se metían las piedritas en los zapatos, en las hojotas esas, ¿no? A esas piedritas ellos lo llamaban escrúpulos. Los escrúpulos son, como diría Charlie García, esas piedritas que están en sus zapatos para que me acuerde que voy caminando, ¿no? Como dice el Necesito, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Es decir, me hace acordar, el escrúpulo me hace acordar que yo no puedo hacer cualquier cosa, que yo no puedo tomar cualquier camino, que yo tengo que respetar, y esto es una cuestión autoimpuesta también, tengo que respetar ciertos valores. Entonces, esas son no sé si les gusta esta definición. Primero, ¿habían escuchado alguna definición de inteligencia así? La verdad, ¿eh? ¿Les sirve? ¿Les sirve tener esta distinción? Porque eso también es muy importante, que si es operativa. Entonces, si es operativa, lo que tenemos que hacer es entrenarla. Porque si no, nos quedamos en un conocimiento teórico. César, ¿para qué me sirve a mí tener esta distinción? Para entrenarla. ¿Sí? ¿Cuál es el camino para hacerme más inteligente? Porque si yo me hago más inteligente, voy a estar pudiendo tener las riendas de ese caballo bravío de fuerza bruta que me enseñó mi amigo Pepe Solima, que es la inteligencia artificial. Va a poder estar a mi servicio. Y la verdad que eso es una noticia extraordinaria. Para eso lo que tengo que hacer es desarrollar esa habilidad. Es como, mira, me he propuesto ser el número 1 de tenis mundial. Y bueno, loco, vas a tener que entrenar, porque con la propuesta sola no te alcanza. Además, en el caso del tenis, vas a tener que tener ciertas condiciones, cierto físico, o tenés que desarrollarlo, la edad. Por ejemplo, si a alguno de nosotros se nos ocurre ser campeón mundial de tenis, creo que vamos a estar complicados, ¿no? El estado de nuestro cuerpo, articulaciones, etcétera, nos hace muy difícil ganarle a Djokovic, me parece, a esta altura del partido. Salvo que estemos dispuestos a ganarle, cueste lo que cueste. ¿Eh? Entonces ahí la cosa cambia. Pero si no, pues tendremos que abandonar ese logro, no nos autoimpondremos ese logro, pero sí nos podemos autoimponer el logro de volvernos más inteligentes. Entonces, la pregunta que sigue es ¿cómo se hace para ser más inteligente? Si aceptamos que esta definición de inteligencia, lo que sigue es, bueno, ¿cómo se hace? Entonces, por supuesto, esto amerita de un largo entrenamiento, y esto es parte de la tarea que nos hemos impuesto en Road to Momentum, ¿no? Generar capacitación para que las personas se vuelvan más inteligentes. Ahora, por supuesto, los invité para por lo menos darles un adelanto y para que ustedes, por las suyas también y autónomamente, lo puedan empezar a explorar. A ver, lo primero que necesita una persona para ser inteligente es lo que dijimos, las distinciones, ¿no? Hacer distinciones, es decir, distinguir. Distinguir tiene que ver con obtener datos. La realidad nos presenta permanentemente datos. Ahora, no todo es dato para nosotros. El primer rasgo de inteligencia es seleccionar datos. Aprender a seleccionar datos. Y ahí empieza un primer trabajo de reflexión, que empieza
generar un marco de relevancia para que esos datos tengan sentido. Empieza un trabajo, que es un trabajo, por supuesto, conversacional, un trabajo que hago conmigo mismo, una conversación que hago conmigo mismo. Miro la realidad y escojo ciertos datos. ¿Les parece razonable? ¿Es esto lo que hacemos en principio? Ahora, si no les parece razonable, levantan la mano y me dicen, no, esto no lo entiendo, no es así, no me parece. Lo primero que hacemos es, para esto me sirve, aquello me sirve, esto lo descarto. No es que no es cierto, no es que no está pasando, no es que no es un hecho de la realidad, solo que yo no lo uso. Yo no uso todos los datos de la realidad. Es muy interesante, hay en esta reunión personas que se dedican al periodismo. Por ejemplo, mi queridísima Alejandra Santoro. Y por supuesto, Alejandra, que yo lo sé porque he trabajado con ella en la revista Negocios, es una excelente periodista. Ahora, ser excelente periodista es casualmente la habilidad de ver qué datos sirven y qué datos no me sirven, y qué datos voy a elegir, y qué datos voy a descartar, porque si no me vuelvo loco. No. Así que primera cosa, elegir los datos. Para eso me sirven las distinciones. Por supuesto, hay distinciones que ya están tamizadas por los objetivos que me autoimpuse. Porque al tener un objetivo, entonces voy a buscar en la realidad los datos que son coherentes con el objetivo que me autoimpuse. ¿Lo ven? Si quiero hacer un asado, es muy relevante, y es en el parque de mi casa, es relevante que averigüe cómo va a estar el tiempo, cómo va a estar el clima. Pero si lo que quiero es ver una película en la tele, no es tan importante. Entonces, ahora, el clima va a ser igual lo que quiera, independientemente de que yo sepa si va a llover o no. Ahora, para mí es relevante saberlo dependiendo de los objetivos que me autoimpuse. Ahora, una vez que yo hice esas distinciones, que como ya les dije, las hago en el lenguaje, lo que sigue es verificar. Ahí es distinguir, y ahora tengo que poner esas distinciones al servicio de la obtención de los logros. Sí, con el logro en mente, hago las distinciones. Y luego pongo esas distinciones al servicio de la obtención del logro, que es otra cosa. Y ahora lo primero que hago es, muy importante, verificar si esas distinciones son correctas. Es decir, tengo que verificar la veracidad de mis observaciones. Esto es muy importante, y yo he visto fracasar a muchísimas personas en su toma de decisiones porque no se tomaron el trabajo de verificar la veracidad de los datos que manejaban. Los toman como buenos y no siempre, cuidado con eso. Entonces, primero, fundamental, verificar la veracidad. Un dato, una observación es verdadera o falsa, no puede ser otra cosa. Y yo tengo que asentar mi proceso de pensamiento en datos precisos. Fíjense que estoy hablando de precisión, no de objetividad. Los datos no pueden ser objetivos. El ser humano no puede ser objetivo, pero sí puede ser preciso. ¿Por qué no puede ser objetivo? Porque ya lo dije, elige los datos en función de sus propios gustos, intereses, sueños y anhelos. Ahora, una vez que los eligió, lo que tiene que ser es preciso. Esos datos tienen que ser verdaderos. Una vez que yo estoy seguro que esos datos son verdaderos, viene el segundo paso, ¿no? O si querés, ya hasta, no sé por dónde vamos. Si uno fue distinguir, dos fue verificar la veracidad de esos datos. Después es establecer con esos datos la fundamentación de las opiniones que esos datos me merecen. Esto es inevitable. Si a mí me dicen, mira, mañana va a llover, lo primero que se me ocurre a mí es una opinión. ¿Les pasa eso? Lo primero es una pulsión atávica imposible de esquivar. Yo estoy expuesto a un dato, inmediatamente tengo una opinión. Eso me ocurre. Ahora, lo que yo puedo hacer con la opinión es fundamentarla o no. Puedo dejarla correr. Porque me pregunto a mí mismo, ¿y después qué me hago problema por esto? Che, mañana va a llover, uy, qué macana. Y ¿qué macana? Si yo no voy a hacer nada al aire libre, ¿por qué qué macana? ¿Qué me importa? ¿Cuán fundamentada es la opinión de qué macana, no macana? Incluso la opinión de que va a llover, porque
va a llover, como se refiere al futuro, también es una opinión. Pero ni me caliento en fundamentarla, porque no me importa. La dejo correr. Ahora, si me importa, busco fundamentarla. Y para eso necesito aprender todo un proceso de fundamentación de opiniones. Una vez conversando con Peter Senge, el autor de La Quinta Disciplina, estábamos en el MIT, y yo les contaba lo que yo estaba estudiando y lo que estaba aplicando en las empresas. Yo estaba empezando, por supuesto. Él me dijo, es impresionante, me dice, es la habilidad más importante que tienen que tener nuestros managers. La capacidad de fundamentar sus opiniones, porque los managers operan sobre la base de sus propias opiniones. Eso es lo que yo le contaba. Me dice, tenés razón. Me dice, y es notable, dice, porque la habilidad más importante, más básica, no se enseña en ninguna escuela de negocio. Se supone como que ya la tenemos. Viene como dada. ¿Y de dónde sacamos que tenemos educación para juzgar? ¿Quién nos enseñó a juzgar? Tenemos un proceso detenido, inteligente, ordenado, preciso, de juzgar, o juzgamos en función de parámetros no del todo bien definidos. Entonces, lo que sigue es establecer los fundamentos de lo que opino. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo voy a opinar, yo voy a decidir en función de las opiniones que tenga. Yo voy a decir que sí o que no en función de las opiniones que tenga. Piensen en sus vidas, ¿no? Y piensen dónde estarían, quiénes serían, qué trabajo estarían haciendo, etcétera, con quiénes estarían, si cada vez que en su vida dijeron que sí hubieran dicho que no, y si cada vez que dijeron que no hubieran dicho que sí. Y es impresionante porque primero no estarían en esta reunión, eso desde ya, ¿no? Desde ya, como mínimo. Seríamos otros. Y fíjense que cada vez que dijeron que sí o dijeron que no, fue en función de una opinión que tuvieron. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Es bueno para mí o no es bueno para mí? ¿Me gusta o no me gusta? Y uno se mira el pasado y dice, wow, tenía todo el fundamento. ¿Cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones sin fundamento? A veces inevitablemente sin fundamento. Pero cuando podemos fundamentar, tenemos que hacer el ejercicio de fundamentar. Eso se aprende. A fundamentar se aprende. Y eso aumenta enormemente nuestra inteligencia. Otra cosa que uno hace cuando se quiere volver más inteligente en este proceso de poner las distinciones al servicio de la obtención de los logros autoimpuestos, al fundamentar las opiniones empieza a desafiar los propios modelos mentales. Para lo cual además tengo que tener una definición de modelo mental. Y esa definición de modelo mental forma parte del acervo de mi inteligencia. ¿Qué es un modelo mental? El conjunto de supuestos y creencias profundamente arraigados y nunca cuestionados, que determinan cómo veo el mundo y cómo tomo acciones en él. Ahora, si yo no tengo el concepto de modelo mental, creo que las cosas son así, no como yo las veo, son así. Ahora, cuando yo tengo bien arraigado mi concepto de modelo mental, digo, no, es como yo lo veo, ¿no? Y por supuesto que es utilísimo tener modelos mentales para poder ordenar el mundo. Si nosotros no tuviéramos modelos mentales, el mundo sería un caos imposible de ordenar en el cual no podríamos operar. El problema es cuando es la trampa del doble engaño, ¿no? Nosotros tenemos, o del doble olvido, tenemos modelos mentales. Para poder operar en el mundo nos olvidamos que son modelos mentales. Ahora, cuando las cosas no funcionen, me tengo que acordar que era un modelo mental, porque si no digo, la realidad no funciona. La realidad es incongruente, la realidad es incoherente, la realidad presenta dicotomías imposibles de resolver. La realidad presenta inconsistencias. Y lo que en realidad es lo que presenta inconsistencias son mis formas de pensar. Como decía Ayn Rand, cuando crea encontrarse frente a una inconsistencia de la realidad, revise sus premisas. Revisar las premisas es volverse más inteligente. Y para revisar las premisas, yo tengo que tener concepto de modelo mental. Entonces, cuando yo tengo concepto de modelo mental, digo, esto es un supuesto creencia. Que lo tengo profundamente arraigado. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo modificarlo?
Las supuestos y creencias son opiniones maestras, muchachada. No son otra cosa que opiniones. Solo que las tenemos tan arraigadas que se han convertido en opiniones maestras sobre cómo funciona el mundo. De vez en cuando vienen genios que modifican la manera en que nosotros vemos cómo funciona el mundo. Newton modificó la manera en cómo los seres humanos veían cómo funciona el mundo cuando inventó la ley de gravedad. Hasta que Newton inventa en 1680 más o menos la ley de gravedad, las cosas se caían en el mundo, pero no se caían por gravedad. Porque los seres humanos no podían decir esto por gravedad, solamente falta que nazca Newton para que lo explique. O sea, había un mundo en el cual no había gravedad. Y viene Newton, inventa la gravedad y las cosas empiezan a caerse ahora por gravedad. Y esa explicación de por qué caen las cosas nos permite toda la física newtoniana. Y decimos, ahora sí, esa es la verdad. Nos olvidamos de su modelo mental. Hasta que aparece Einstein. Y dice, ojo al Piatti, atente al Piatti, que para ciertos dominios y para ciertas dimensiones, la física newtoniana no funciona. Y si no funciona, hay cálculos que no puedo hacer basados en la física newtoniana. ¿Se entiende el concepto de modelo mental? Ahora, miren si será importante. Vos con la física newtoniana podés hacer puentes, edificios, caminos, carreteras, pero no podés mandar un hombre a la luna hablando del Space Center. Para hacer los cálculos de la ciencia de cohetes, necesitas a Einstein. Porque si no, le chingás a la luna. Con Newton te pasás de largo, te quedás corto, le chingás por un costado, pegás en el palo. Necesitas a Einstein. Un cambio paradigmático, un cambio de modelo mental. Bueno, probablemente la inteligencia artificial nos exija un cambio de modelo mental, un cambio paradigmático. ¿Se entiende el concepto entonces de modelo mental? Por supuesto, para eso necesito entrenamiento, perseverancia, un montón de cosas. Ejercicio. No ocurre, todas estas cosas no ocurren sin el esfuerzo, sin la dedicación, sin el aprendizaje, sin la ayuda de alguien que lo sepa. No ocurren, no ocurren. ¿Qué más? Bueno, además una vez que uno tiene el concepto de modelo mental y analiza sus modelos mentales, para poder cambiar de modelo mental, tiene que construir nuevos senderos de menor resistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los senderos de menor resistencia? A ver, es un concepto que aprendí hace muchos años un señor que se llama Robert Fritz, que también estaba en el MIT. Y no era, él explicaba, estando en Boston, decía, si usted va, no sé si alguno de ustedes ha estado en Boston, Boston tiene un lugar que se llama el Boston Common, que es como la plaza, como si fuera mucho más chico, ¿no? Pero como si fuera el Central Park. El Boston Common está cerca del Marketplace, que está en el puerto de Boston. Y detrás del Boston Common está el Beacon Hill, que es un barrio muy concheto, muy hermoso de Boston, cuyas calles son todas serpenteantes. Y por supuesto están como una colina. Entonces, las personas que visitan el Beacon Hill, el Boston Common, ¿por qué estos tipos hacen los caminos serpenteantes? ¿Por qué no hacen rectas? Que más cerca, más rápido, ¿no? No tenía el concepto de que la distancia menor entre dos puntos es una línea recta. Sí, pero el problema, o lo gracioso, es que esos caminos están construidos sobre los senderos de 1700, 1600. Y esos senderos estaban hechos por las personas y sobre todo los animales que esas personas llevaban al puerto de Boston para vender su producción, o los animales, o la leche, básicamente las vacas. Y las vacas no enfrentan la pendiente, van como si fueran de travesía. Entonces, muchas vacas bajando en travesía por lo que después fue Beacon Hill, hacen senderos serpenteantes. Luego, ¿por qué? Porque es el camino de menor resistencia para ellas. Luego, cuando vos tenés que hacer un camino, lo haces no por el camino más rápido, por el camino de menor resistencia, porque ya está hecho el sendero. Entonces, esa es la mejor muestra de lo que es un camino de menor resistencia. Ustedes en sus casas van de una habitación a otra, no por el camino más corto, por el camino de menor resistencia. ¿Cuál es el camino de menor resistencia? La puerta. Porque si quieren ir a la habitación de al lado, por el camino más corto se rompen la cabeza contra la pared.
Qué ineficiente esta persona. En lugar de ir derecho, va hasta la puerta, sale al pasillo, entra a la otra puerta, hace todo un rodeo. Sí, pero quiere mantener la testa sana. ¿Me explico? Entonces, las personas fluyen por el camino de menor resistencia, la energía fluye por el camino de menor resistencia, las ideas fluyen por el camino de menor resistencia. Por lo tanto, tenemos que aprender a partir de tener los modelos mentales a generar en nuestra mente, que es en nuestra conversación, esa conversación interna permanente que nosotros tenemos con nosotros mismos. En este momento ustedes están teniendo una conversación con ustedes mismos. ¿Es así o no? Ustedes están diciendo cosas mientras me escuchan a mí. Esa es la mente. Esa es la mente. Por eso cuando una persona muere y le hace una autopsia no le encuentran la mente. Pues la mente no es un órgano. La mente es un proceso que se detiene cuando la persona ha fallecido y ya no está más. Ahora, mientras estamos vivos, la mente es ese proceso. Algunos procesos son mejores que otros, algunos tienen patología y entonces se arruinan. Todos lo sabemos, hay enfermedades temibles que son justamente enfermedades donde se interrumpe o se deteriora la calidad de la conversación que yo tengo conmigo mismo. Pero mientras estoy sano, entrenar, enriquecer, mejorar ese proceso permanente de conversación conmigo mismo me permite generar caminos de no resistencia para ideas nuevas. Muchas veces nuestra resistencia al cambio, nuestra resistencia a aprender, tiene que ver con que genero caminos de gran resistencia. No, esto ya lo sé, no, esto es muy difícil para mí, no, esto no lo quiero hacer, déjame, no me vengas. ¿Para qué voy a aprender un idioma nuevo? Ya está, cuando voy, prefiero manejarme con señas, o como lo que se le ocurra al mozo, y listo. Son caminos de gran resistencia. Y los generar los caminos de gran resistencia nos vuelve más inteligentes. No sé si fui claro con este concepto de los senderos de menor resistencia. Por supuesto, otra vez, hay que entrenarse mucho, ¿no? Hay ejercicios, hay... La cosa más rápida es leer mucho. Yo me di cuenta, y siempre se lo decía a mis hijos cuando eran chicos, lean. Pero lean cualquier cosa, no importa, no importa. El patroncito, lee el patroncito. Lee las instrucciones para prender la televisión. Lee el manual del usuario. Lee. Porque en la lectura vos usás palabras. Y las palabras van anidando en tu conversación. Y el día de mañana la vas a necesitar. Va a ir generando un camino de menor resistencia. Por supuesto, cuanto mayor calidad sea la lectura, es mucho mejor. No cabe duda. Leer a Tolstoy es mucho mejor que leer Lupin. Pero si no lees a Tolstoy, lee a Lupin. Y por supuesto, a medida que aumenta la apetencia, generalmente el Patrucito y Lupin son la puerta de entrada para guerra y paz. Pues vos te volvés un ávido lector y aprendés palabras nuevas, y esas palabras nuevas te permiten hacer distinciones, todo lo que dijimos, ¿no es cierto? Entonces, estamos poniendo nuestras distinciones al servicio de la obtención de nuestros logros. Otra cosa que hay que aprender a hacer, aprender a analizar el proceso de inferencia. O sea, una vez que tengo mis opiniones, ¿no? A partir de observación verdaderas. Tengo mis opiniones. Esas opiniones las he fundamentado. Me doy cuenta que son opiniones y no la verdad. ¿Por qué? Porque tengo modelos mentales que puedo desafiar. Genero caminos de nueva resistencia. Lo que tengo que ver es que lo hice bien. Y para eso lo que hago es reviso mis procesos lógicos de razonamiento, que básicamente son dos, inductivos y deductivos. Los seres humanos hacemos deducciones, vamos de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular, y hacemos inducciones. Vamos de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto. Y tengo que darme cuenta de eso. Esto es una inducción que hice, esto es una deducción que hice. ¿De dónde saqué esta deducción? Y es muy importante entender si estoy haciendo una inducción o estoy haciendo una deducción. Otra vez, porque eso nos vuelve más inteligentes. Con todo eso, finalmente yo tomo una decisión. Ahora, fíjense todo lo que hay en el medio para volverse más inteligente entre la observación de un dato y
la decisión. Y si yo salteo flagrantemente cada uno de esos pasos, lo más probable es que solo por suerte, por buena fortuna, yo tome una decisión que me convenga o que me... Porque aparte lo interesante es que siempre que tomamos una decisión, lo hacemos porque creemos que nos conviene. ¿Lo vieron? Yo no conozco ninguna persona que diga, no, la verdad que esto no me conviene, así que lo voy a hacer. Nunca, nunca, jamás las personas dicen eso. El tema es de dónde sacaste que te conviene. Ah, me conviene. O lo hice a partir de un proceso de desarrollo y de un proceso inteligente. Ahora, acuérdense, una vez que tomo la decisión, ahí paso a la acción. Y la acción, como dice Joan Manuel Serrat, nunca existe la verdad, lo que no tiene es remedio. Es decir, una vez que lo hiciste, hecho está, ¿no? Después podrás corregir, después podrás perdón, después podrás disculpas, pero tenés que pagar un costo por el error o por la mala decisión o por lo que fuera. Así que ahí que tenemos la primera gran habilidad para lidiar con esta cuestión de la inteligencia artificial. ¿Se acaba ahí la cosa? No. Hay una segunda habilidad que tiene que ver con qué hago con lo que la inteligencia artificial me da como respuesta. Porque una vez yo me pongo a chatear con el chat GPT y me da después de preguntas y afinar las preguntas y volver a preguntar y que yo tengo una respuesta a un desafío. Ahora, eso lo tengo que llevar a la vida práctica. Salvo que yo quiera solamente hacer un ejercicio teórico, pero lo que va a cambiar mi realidad no es haber chateado inteligentemente con el chat. Lo que va a cambiar mi realidad es que después voy a hacer una acción. Esa acción tengo que coordinarla con el resto de los seres humanos. No sé si lo habían pensado de esa manera, pero así es como las cosas son. Yo tengo que coordinar acciones con los demás. Si yo no sé coordinar acciones con los demás, ¿de qué sirve el esfuerzo de inteligencia que estoy haciendo? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es mejorar mi comunicación con el resto de las personas. Porque la coordinación de acciones es básicamente eso. O mejor dicho, la comunicación es acción común. Es la capacidad que tiene una persona para coordinar acciones con las personas que forman su entorno, su equipo, su mundo de referencia. ¿Me explico? Hasta aquí me estoy explicando. ¿Se ve la estructura lógica entre una cosa y otra? De nada sirve desarrollar la inteligencia si después no puedo ponerla en acción. Y para ponerla en acción son otras las habilidades. Por eso hay muchas personas que nos deslumbran con su capacidad deductiva, inductiva y con su lógica. Y sin embargo, pero vos sabés que no. Se quedan en eternas promesas, son el eterno genio, pero que nunca logra resultados. Y no logra resultados porque no es capaz de interactuar. Para interactuar se necesitan otras habilidades. Se necesita saber escuchar, se necesita la capacidad de preguntar e indagar, se necesita la capacidad de suspender los propios juicios previos. ¿eh? Se necesita mucha humildad para eso, ¿no? La humildad, el valor de la humildad como una habilidad concreta, ¿no? Y para eso se necesita hacer pedidos concretos, se necesita hacer ofertas a los demás, se necesita un manejo impecable de los compromisos, las promesas, los reclamos, de manera de poder coordinar acciones con el resto de las personas. O sea, no alcanza con la inteligencia teórica. Tengo que ir a la práctica y la práctica demanda, reclama de otras habilidades. Estoy casi seguro que ustedes o conocen personas que hemos tildado tremendamente inteligentes, pero que no son capaces de generar resultados. O nos ha pasado a nosotros mismos, o nos hemos preguntado a nosotros mismos, pero ¿por qué si yo lo pensé bien y la idea era perfecta? Y resulta que no logré lo que quería. Y no lo logré porque no fui capaz de interactuar. Siempre, siempre voy a tener que interactuar con alguien. Siempre. No hay forma de hacerlo, de hacer algo sin interactuar. ¿eh? Así que ahí, otra vez,
puede uno aprender a comunicarse mejor. Puede uno aprender a comunicarse mejor. Y tercero, como yo tengo que interactuar con las personas, hay una cosa que yo debo saber. Yo tengo que tener una estrategia emocional para comunicarme con los demás. Si yo no soy capaz de tener una estrategia, de construir una estrategia emocional, si yo no tengo lo que yo llamo competencia emocional, la tercera gran habilidad, el tercer gran desafío para los tiempos por venir, voy a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi conversación privada perfecta, pensar muy bien, puedo saber lo que tengo que decir para comunicarme bien, solo que lo digo en el estado de ánimo que no es el adecuado. Y la conversación correcta en el estado de ánimo incorrecto es la conversación incorrecta. No hay escape para eso. Si yo no soy capaz de distinguir finamente los distintos estados de ánimo y emociones que provocan y transcurren en una relación con una o con varias personas, es probable que yo haga pedidos que no sean escuchados, que haga promesas que no son tomadas como tal, que haga reclamos que solo provoquen enojo, o miedo, o desconfianza. Y desde la desconfianza, el temor, es imposible coordinar acciones. O es por lo menos muy caro. Yo les pregunto, ¿les ha tocado coordinar acciones en espacios de desconfianza? Seguramente que sí. ¿Se dieron cuenta lo caro que es? ¿Se dieron cuenta los seguros que tenemos que comprar y pagar para poder actuar en ámbitos de desconfianza? ¿Cuántas de las personas que viven en Argentina, que están escuchándome, tienen reja en su casa? ¿Cuántas personas tienen alarma en su casa? ¿Cuántas personas tienen una traves de doble juego, bla, 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 qué sé yo? ¿Y por qué lo hacemos? Y porque desconfiamos del que pasa por la puerta. Pues si pudiéramos confiar plenamente, no lo haríamos. Porque poner alarma y poner rejas y poner custodios es caro. Es caro. Es dinero que podría haber invertido en comprar un libro, en ver una película, en ir a pasear. ¿Y por qué no lo hago? Y porque por ahí me entran y me roban. O sea, trabajar en ambientes de desconfianza, no importa lo que yo diga, no importa lo inteligente que yo sea, no importa lo bien que yo plantee un pedido, si luego, después, la interacción no es en el estado de ánimo correcto, no va a servir. Básicamente hay dos habilidades que tienen que ver con las emociones. Y con esto voy terminando mi alocución y abro a preguntas. Eh, Primero, lo que mi amigo Daniel Biasi, un genial médico y un cordobés espectacular y muy inteligente, llama regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? Comprender, entender y modificar mis propios estados de ánimo. Mis propios estados de ánimo. Eso es toda una tarea. No caer presa de un enojo, de una bronca, de una decepción, de una frustración. Mantener el entusiasmo, el optimismo, la admiración, la aspiración. Son todos estados de ánimo lo que estoy nombrando. Estar en paz con lo que sucede. Eso es regulación emocional. ¿Cómo se hace eso? Comprendiendo profundamente el origen, comprendiendo cuál es la puerta de entrada para comprender y modificar mi estado de ánimo y después modificarlo. Y la segunda habilidad, que también tiene que ver con las emociones, es la habilidad emocional, que es intervenir, comprender, manejar e intervenir las emociones ajenas. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. Si uno lo hace con los valores que uno tiene que tener. ¿Eh? Cuando yo enseño la habilidad emocional de intervenir y manejar estados de ánimo ajenos, lo que yo digo, hay una gran diferencia entre manejar y manipular. Manipular es vergonzoso. Manejar es habilísimo y legítimo. ¿Cuál es la diferencia? Quien manipula un estado de ánimo en otro, le propone al otro un estado de ánimo o una emoción que no está dispuesto a compartir. A ver si me explico. Yo hablo con Clara
y trato de que ella esté entusiasmada en lo que le digo, y yo en mi conversación interna digo, pero esto es una porquería. Lo que pasa es que la tengo que entusiasmar en que compre el coche este horrible que le estoy tratando de vender, el limón este, que es un desastre y que se va a parar a las 2 cuadras. Pero no importa, yo la tengo que entusiasmar. O sea, yo no tengo ningún entusiasmo, no comparto con ese estado de ánimo. Ahí la manipulo porque me pongo en un estado de ánimo distinto al de ella y la pongo intento ponerla a ella en un estado de ánimo que la somete a mí. ¿Me explico? Ahora, si yo estoy hablando de un proyecto conjunto y yo estoy legítimamente entusiasmado, es absolutamente legítimo entusiasmar al otro. Y eso es manejarlo, es mostrarle cómo se abren posibilidades para los dos, mostrarle cómo podemos progresar juntos, mostrarle qué bárbaro que va a ser el mundo cuando lo logremos. ¿Me explico? Entonces, ahora hay que aprender a hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que entender la lógica que subyace detrás de las opiniones. Las personas creen, porque bueno, hace muchos años Blas Pascal le dijo a las personas que lo querían escuchar que le queda a des raisons que la raison ne connaît point, ¿no? Los corazones, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y la verdad que sin ánimos de discutir con el señor Pascal, entre otras cosas porque el señor Pascal ha muerto y respetuosamente no podemos conversar con él. No sé si lo sabían, pero les doy la noticia, murió Pascal. Sin embargo, yo creo que el corazón tiene razones que la razón no solamente entiende, sino que provoca. Hay una profunda relación entre la lógica, la mente, nuestra conversación y las emociones que experimentamos y las emociones que podemos manejar. Tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, para cerrar, ¿no? Hay un gran desafío. La fuerza bruta de la inteligencia artificial. La tenemos que aprender a manejar para no ser los empleados de una fábrica de velas de cera. Ahora, para aprender a manejarla y tener ese potencial enorme a nuestro servicio, hay 3 grandes habilidades que tenemos que aprender. Volvernos más inteligentes, comunicarnos mejor y tener una impecable estrategia emocional.